Qué mejor continuar hablando de esta maravillosa delegación, también una delegación muy poblada, que con nuestro experto Juan Becerra, que siempre nos instruye y nos cuentas todo lo mejor y sobre todo la historia de cada rincón de esta hermosa ciudad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bienvenido. Gracias. Y así es, vamos a hablar hoy un poquito más que de la historia, del presente. Ahora le toca el presente a Benito Juárez, que como bien dices, es una delegación con un desarrollo urbanístico impresionante. Muchos edificios, ¿no? Muchísimos. Es una delegación que tiene zonas de uso habitacional, zona de usos de oficinas gubernamentales, de oficinas privadas, que conviven con la fortuna de tener una enorme cantidad de servicios ahí a la mano. ¿Qué no hay en Benito Juárez? Yo creo que hay todo, aparte de ser una de las delegaciones más céntricas. En efecto, ¿no? Está en el centro geográfico de la ciudad y tiene cines, tiene teatros, tiene parques, restaurantes, escuelas, hospitales, mercados, y está construida, su territorio ocupa lugares que antes eran pequeños pueblos que se convirtieron en barrios muy distintos entre sí y que tienen casi todos el común denominador de haber sido una zona de desarrollo agrícola. Eran todavía hasta principios del siglo XX, pues rancherías, ranchos, haciendas, incluso muchos de sus barrios, muchos de sus calles, toman el nombre de alguna hacienda, de alguna ranchería, como es el caso de Narvarte. Narvarte era una hacienda que en el siglo XIX tenía una enorme producción de árboles frutales, tenía manzanas, tenía peras que se consumían en la Ciudad de México, a la que llegaban a través de la calzada de San Agustín de las Cuevas, hoy calzada de Tlalpan, y es una colonia que no siempre se llamó Narvarte, antes se llamaba La Piedad, porque ahí se levantó un santuario en honor a la Señora de la Piedad en el siglo XVII, por ahí de 1600, que fue demolido en la década de los 50 del siglo pasado. Pues actualmente es Piedad Narvarte, ¿no? Una zona es La Piedad Narvarte, el viaducto es Río de la Piedad, y ahí donde estaba el santuario de la Piedad, se levantó, se construyó la 8ª delegación, ahí en Obrero Mundial y la avenida Cuauhtémoc. Y la Narvarte, ¿sabes qué? Es una de mis colonias favoritas de la Ciudad de México. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, por ese sabor que tiene de barrio en medio de la ciudad capital, en medio de una gran urbe. Sales a pasear a la calle y te encuentras al zapatero, te encuentras la tienda de alimentos. Frutas, verduras, lácteos. Lo que quieras, todo. cualquier servicio. Sus calles, sus avenidas, estas calles arboladas, porque tiene mucho parque, mucho árbol, esas calles que tienen nombre de ciudades mayas, ¿no? Petén, Bonampak, Uxmal. Es una colonia muy bonita que está pegada a la colonia del Valle, que se ha convertido en una de las zonas más populares para los habitantes de la Ciudad de México para vivir, debido a que, como bien mencionabas, se ubica en el centro geográfico de la Ciudad de México, tiene muchísimos servicios, además de opciones de transporte público para donde uno voltee y vialidades que lo conducen a uno de ese lugar a cualquier otro punto de la Ciudad de México rapidísimo. Aquí vemos una de estas vialidades que inicia en la delegación Benito Juárez, era el segundo piso, y bueno, el barrio de la Narvarte. Aquí están ya edificios más modernos que se construyeron sobre edificaciones que eran de estilo funcionalista. Y aquí está precisamente esta colonia del Valle, en donde también había rancherías, en donde también había haciendas, que muchas de sus calles tomaron el nombre de estos lugares, como lo es la calle de San Borja. Ahí estaba la hacienda de San Francisco Borja, que era famosa en el siglo XIX por su producción de caballos. Ahí criaban caballos y criaban borregos, se trasquilaban y se utilizaba su lana para confeccionar ropa. Está en la colonia, en la delegación Benito Juárez, muchos cines, como la Cineteca Nacional, que acaba de ser remodelada, quedó muy bonita. Quedó hermosa, y las salas son comodísimas para ver, sobre todo películas de arte, películas de esas que no se proyectan en cualquier cine. Y también disfrutar de los diversos festivales que da la Cineteca Nacional, es de acuerdo a la época del año. Entonces yo creo que también es buena idea ir. La Muestra Internacional de Cine que ahí se lleva a cabo. Sí, grandes películas se proyectan aquí. Y la Colonia del Valle también tiene calles con nombres de grandes benefactores, ¿no? Son Gabriel Mancera, Concepción Beistegui, Patricio Sanz, inclusive la Avenida Eugenia fue una benefactora. Y tenemos a un lado la colonia Nápoles, que vemos ahora mismo, el Poliforum Siqueiros. En esta colonia, que es ejemplo de urbanismo,
y ejemplo de cómo conviven grandes edificios junto con casas californianas. Está este Poliforum Siqueiros, que tiene uno de los murales, dicen que es el mural más grande de todo el mundo, pintado, por supuesto, por David Alfaro Siqueiros. Exacto, se llama este mural Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, y es un tributo a los hombres y a las mujeres que han luchado a través de la historia para que este lugar, para que el mundo sea un sitio mucho más justo, y también es un recordatorio para que se apoye a todas las generaciones jóvenes a que precisamente logren que el mundo sea un lugar más justo, enseñándoles a utilizar la tecnología en pro de la naturaleza, en pro de la humanidad y no en su detrimento, usando la tesis, Paola, de Miguel Ángel de Quevedo, que ya en los años 20 decía que una especie que basa su economía y su bienestar en la explotación de recursos no renovables y que además atenta contra su medio ambiente, es una especie que está destinada sin remedio a la extinción. Y precisamente fue Miguel Ángel de Quevedo quien trazó la avenida que cruza la delegación Benito Juárez, la avenida más grande del mundo con casi 29 kilómetros, que es... Avenida Insurgentes. Precisamente. Avenida de los Insurgentes. La Avenida de los Insurgentes, que tiene a su lado enormes edificios, monumentos, parques como ese parque que uno va caminando por Insurgentes y hay que verlo para abajo, el Parque Luis G. Urbina, al que tú y yo mejor conocemos con el nombre... Parque Hundido. Ese, precisamente, cuyos paseos son un deleite en este parque, que alguna vez fue una ladrillera y por eso tiene, pues digamos, el hoyo, por eso se ve hacia abajo, y ahora tiene una enorme cantidad de árboles, tiene un reloj monumental hecho de flores, se hizo en Zacatlán, Puebla, tiene réplicas de figuras arqueológicas. Ahí vemos en pantalla el reloj monumental del Parque Hundido. Me encanta. Sí, y bueno, la delegación Benito Juárez es todavía mucho más. ¿Cuántas colonias me decías que tiene? 56. Son 56 colonias que alguna vez fueron pueblos, que alguna vez fueron barrios, unos más antiguos que otros. La del Valle, la Nápoles, incluso la Narvarte son de principios del siglo XX, pero tiene pueblos del que ya hablábamos, por ejemplo, de Mixcoac, que son anteriores a la llegada de los españoles. Y vamos a hablar también de la colonia Álamos, que es pues los límites precisamente de Benito Juárez, que es una zona que se desarrolló durante el virreinato. Había asentamientos prehispánicos ahí, pero eran más bien caseríos, no había construcciones de piedra, eran jacales. Y bueno, me parece que el tiempo se nos termina. Vamos a quedar a deber a Benito Juárez, pero seguro aquí vamos a seguir hablando de todos sus pueblos, de todos sus barrios, de todos sus rincones y por supuesto de sus leyendas, de su historia y de su presente, Paola. Me encanta de verdad la historia, porque ahora sí nos tocó conocer un poco del presente, ¿no?, que tiene esa delegación, sobre todo en la colonia San José Insurgentes, en edificios corporativos, en muchas oficinas, que pues sin duda la hacen ser también una zona importante y principal también dentro de la Ciudad de México. Gracias, Juan. No, muchas gracias a ti. Nos vemos el lunes. Por supuesto. Y es momento de ir a un pequeño corte, pero no le cambie porque regresamos con mucho más información aquí en tus ciudades.